África. Un continente inmenso, donde la naturaleza y la historia caminan de la mano. Una tierra de extremos, con desiertos que parecen no tener fin. Sabanas doradas repletas de vida salvaje. Selvas tropicales densas y misteriosas. Ríos grandiosos y montañas que tocan el cielo. Aquí nacieron civilizaciones antiguas que dejaron huellas profundas, como las pirámides de Egipto, los templos de Nubia y las ruinas de Cartago. También es la cuna de muchos pueblos, con culturas vibrantes, lenguas únicas, ritmos envolventes y tradiciones que atraviesan los siglos. África alberga algunos de los animales más icónicos del planeta. Vive la fuerza de los volcanes, guarda islas con una biodiversidad sorprendente y revela sabores y colores en su riquísima gastronomía. Desde sus ciudades bulliciosas hasta las pequeñas aldeas, cada rincón tiene una historia que contar. En este video vamos a recorrer este continente fascinante, revelando sus paisajes, su riqueza cultural y sus fenómenos más extraordinarios. Prepárate para sorprenderte con la belleza, la diversidad y el alma profunda de África. Número 1. Datos geográficos. África es un continente inmenso, con más de 30 millones de kilómetros cuadrados, siendo el tercero más grande del mundo, solo detrás de Asia y las Américas. También es el segundo más poblado del planeta, con alrededor de 900 millones de habitantes repartidos en 54 países. Argelia es su país más grande en extensión, mientras que el más pequeño es Seychelles, un archipiélago con 115 islas en el Océano Índico. Desde Dakar, en Senegal, hasta Somalia, en el extremo oriental, África se extiende por unos 7.400 kilómetros. Y desde el norte de Túnez hasta el Cabo de las Agujas, en Sudáfrica, son casi 8.000 kilómetros de longitud. Rodeado por los océanos Atlántico e Índico y los mares Mediterráneo y Rojo, África tiene una costa relativamente regular, con pocas bahías o penínsulas, lo que dificulta la instalación de grandes puertos. Número 2. Civilizaciones antiguas. Al hablar de la historia antigua de África, es imposible no empezar por Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes y duraderas de la antigüedad. Ubicado en el noreste del continente, a orillas del río Nilo, Egipto floreció durante milenios con una cultura rica, una escritura propia, los jeroglíficos y logros impresionantes en arquitectura, como las pirámides y templos monumentales. Los egipcios desarrollaron sistemas avanzados de irrigación, medicina, astronomía y administración, influyendo en civilizaciones vecinas y posteriores. Al sur de Egipto floreció la civilización de Nubia, también conocida como el Reino de Kush. Situada en la región que hoy corresponde a Sudán, Nubia tuvo una relación cercana, a veces pacífica, otras conflictiva, con los egipcios. Los nubios también construyeron pirámides y adoptaron elementos de la cultura egipcia, pero desarrollaron una identidad propia. En ciertos períodos, incluso llegaron a gobernar Egipto, formando la llamada 25ª dinastía, conocida como la dinastía de los faraones negros. En la región del actual norte de África destaca Cartago, una poderosa ciudad-estado fundada por fenicios alrededor del siglo IX a.C., donde hoy se encuentra Túnez. Cartago se convirtió en una potencia comercial y marítima en el Mediterráneo, rivalizando directamente con Roma. Su general más famoso, Aníbal, es conocido por haber cruzado los Alpes con elefantes durante las guerras púnicas. A pesar de su destrucción final por los romanos en el año 146 a.C., Cartago dejó un legado cultural e histórico que aún impresiona a los estudiosos. Estas civilizaciones demuestran que la historia africana es mucho más rica y compleja de lo que a menudo se retrata. Fueron protagonistas de grandes eventos, construyeron imperios poderosos e influyeron profundamente en el mundo antiguo. Número 3. Vida salvaje en África.
La vida salvaje africana es una de las más impresionantes del planeta, y gran parte de esa diversidad se concentra en las vastas sabanas del continente. Estos ecosistemas abiertos, dominados por pastizales y pocos árboles, son el escenario clásico de los documentales de naturaleza, y no es casualidad. Aquí viven algunos de los animales más icónicos del mundo, como leones, elefantes, jirafas, cebras, rinocerontes y búfalos, conocidos como los 5 grandes. Además de estos gigantes, la sabana alberga una enorme variedad de antílopes, hienas, leopardos, guepardos y aves exóticas. Otro habitante notable de los ríos y lagunas africanas es el cocodrilo del Nilo, el mayor reptil de África y uno de los depredadores más antiguos del planeta. Número 4. Norte de África. El norte de África alberga una de las regiones más históricas y culturalmente ricas del continente, el Magreb. Este término, que en árabe significa el lugar donde se pone el sol, se refiere a los países situados en la parte noroeste de África, principalmente Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y en algunos contextos, Mauritania. Históricamente, el Magreb fue un puente entre África y Europa, gracias a su ubicación estratégica a orillas del mar Mediterráneo y cerca del sur de Europa. La región fue influenciada por diversas civilizaciones, como los fenicios, romanos, bizantinos, árabes y bereberes, un pueblo indígena que habita el norte de África desde hace milenios. Durante la expansión islámica, la cultura árabe islámica se volvió predominante, pero la presencia bereber siguió siendo fuerte, especialmente en zonas montañosas y rurales. Hasta hoy, esta mezcla es visible en el idioma, la música, la arquitectura y las tradiciones locales. Las medinas, mercados antiguos y ciudades históricas como Fez, Marrakech, Argel y Túnez son ejemplos vivos de este legado. El clima del Magreb es predominantemente árido y semiárido, con paisajes marcados por el desierto del Sahara, pero también con áreas montañosas, como el Atlas, y zonas costeras más templadas. Número 5. África, tierra de ríos y cascadas. África muchas veces es recordada por sus sabanas y desiertos, pero también es una tierra de ríos majestuosos y cascadas impresionantes. El continente alberga algunas de las mayores cuencas hidrográficas del mundo, que desempeñan un papel esencial en la vida de millones de personas y en el mantenimiento de los ecosistemas locales. El río africano más largo y famoso es el Nilo, con más de 6.000 kilómetros de longitud. Nace en la región de los Grandes Lagos, en el centro-este de África, y atraviesa varios países hasta desembocar en el mar Mediterráneo, en Egipto. El Nilo fue la cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, y hasta hoy es vital para la agricultura, el transporte y el abastecimiento de agua. Otro gigante es el río Congo, el segundo más largo del continente y el primero en volumen de agua. Corta la selva ecuatorial del centro de África y es una de las principales vías de transporte en regiones donde casi no existen carreteras. En el oeste africano destaca el río Níger, que recorre países como Guinea, Malí y Nigeria, siendo esencial para la pesca y el cultivo agrícola. Además de los ríos, África también alberga cascadas espectaculares. La más impresionante es, sin duda, las Cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabue. Conocida localmente como el humo que truena, esta caída de agua del río Zambeze tiene más de 100 metros de altura y puede formar un arco iris permanente en los días soleados. Número 6. Desiertos. África está marcada por paisajes extremos, y entre ellos, los desiertos se destacan como símbolos de resistencia y adaptación. El más famoso es el desierto del Sahara, el desierto cálido más grande del mundo, que cubre gran parte del norte del continente. Con sus dunas gigantes, llanuras áridas y temperaturas que superan los 50 grados durante el día,
El Sahara puede parecer inhóspito, pero hay vida allí. Pueblos como los Tuareg se han adaptado al entorno, viviendo de la cría de animales y del comercio en caravanas que cruzan el desierto desde hace siglos. Justo al sur del Sahara se encuentra el Sahel, una franja de transición entre el desierto y las sabanas tropicales. El Sahel sufre con la desertificación, pero aún alberga poblaciones que dependen de la agricultura y el pastoreo. Las lluvias son escasas e irregulares, lo que exige técnicas tradicionales de manejo del suelo para garantizar la supervivencia. En el sur del continente, el desierto del Kalahari se extiende por países como Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Aunque se le llama desierto, recibe más lluvia que el Sahara y alberga una fauna variada, incluyendo leones, antílopes y suricatos. También es el hogar de los bosquimanos, o pueblos San, conocidos por su profundo conocimiento de las plantas, la caza y la vida en ambientes hostiles. Más al oeste, en la costa de Namibia, se encuentra el desierto del Namib, uno de los más antiguos del mundo. Sus dunas rojas alcanzan los 300 metros de altura, y la vida allí depende de las neblinas provenientes del océano. Animales como el órice y pequeños insectos han desarrollado estrategias increíbles para sobrevivir con muy poca agua. Número 7. Religión en África. La religión en África es profundamente diversa y desempeña un papel central en la vida de sus pueblos. El continente es la cuna de varias tradiciones religiosas y el lugar de origen de algunas de las religiones más grandes del mundo, como el cristianismo y el islam. Sin embargo, además de estas religiones universales, África también alberga un rico tapiz de creencias tradicionales que varían entre las diferentes etnias y regiones. El cristianismo tiene una presencia significativa, especialmente en el subcontinente africano. Fue introducido durante la colonización, aunque con raíces que se remontan a los primeros siglos de la era cristiana. Hoy en día es la religión predominante en muchas regiones de África Central, Oriental y del Sur. Las iglesias locales desempeñan un papel importante en las comunidades, y el cristianismo en África suele practicarse con rituales coloridos y música. El Islam, por su parte, tiene una larga historia en África, con su llegada registrada desde el siglo VII, poco después de su fundación en la península arábiga. Hoy en día, es la religión dominante en el norte del continente y en varias partes del África occidental. El Islam es practicado por una gran parte de la población, con mezquitas y celebraciones como el Ramadán desempeñando un papel importante en la vida cotidiana. Además de estas dos grandes religiones, África es rica en creencias tradicionales africanas. Aunque las prácticas varían ampliamente entre las diferentes etnias, muchas de estas creencias comparten una visión del mundo que valora la conexión con los antepasados, la naturaleza y los espíritus. En muchas comunidades, los rituales de iniciación, curaciones espirituales y celebraciones estacionales están profundamente ligados a la vida diaria y a la preservación de la identidad cultural. Número 8. Islas africanas. Las islas africanas, esparcidas por los océanos Índico y Atlántico, son verdaderos paraísos. Cada una tiene una historia única, tanto en términos de formación geológica como en relación con la fauna y flora que albergan. Madagascar, la isla más grande del continente africano, es famosa por su fauna y flora únicas, que evolucionaron de forma aislada durante millones de años. Formada por placas tectónicas que se separaron de otros continentes, la isla alberga especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, como los lémures, camaleones y el árbol baobab. Seychelles, un archipiélago en el Océano Índico, es famoso por sus playas paradisíacas y su rica biodiversidad marina. Originado por actividad volcánica, el archipiélago ofrece una mezcla única de flora y fauna, incluida la icónica tortuga gigante de Seychelles. Comoras, ubicado entre Madagascar y Mozambique, es otro archipiélago que se destaca por su rica biodiversidad.
Con islas de origen volcánico, las Comoras albergan especies raras, como aves marinas y plantas tropicales, además de ser un lugar importante para la biodiversidad marina. Otra isla africana importante es Cabo Verde, situada en el Océano Atlántico. Este país está formado por un conjunto de islas volcánicas que, a pesar de tener una biodiversidad más modesta, en comparación con otras, cuentan con flora y fauna adaptadas al clima semiárido de la región. Número 9. Regiones de selvas tropicales. Las selvas tropicales de África son fundamentales para el equilibrio ambiental del planeta, ya que albergan una biodiversidad impresionante y desempeñan un papel crucial en la regulación del clima global. Las dos mayores y más notables selvas tropicales africanas son la selva del Congo y las selvas del África Occidental. Ambas son ecosistemas ricos, pero con características y desafíos propios. La selva del Congo, ubicada en el centro de África, es la segunda selva tropical más grande del mundo, solo detrás del Amazonas. Cubre una vasta área que se extiende por países como la República Democrática del Congo, la República del Congo, Gabón y Camerún. Esta selva es una de las más biodiversas del planeta, albergando miles de especies de plantas, animales e insectos. Entre los animales más emblemáticos se encuentran los gorilas de montaña, los chimpancés y una infinidad de aves, reptiles y mamíferos. La vegetación es densa, con árboles gigantes como los hipés y el caoba, que crean un ambiente húmedo y sombreado, ideal para la vida silvestre. La selva del Congo también tiene un papel vital en la absorción de carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Por su parte, las selvas del África Occidental, aunque más pequeñas en extensión, también son ricas en biodiversidad. Se extienden por países como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Liberia. Estas selvas son conocidas por su vegetación exuberante, con una gran variedad de árboles tropicales como la caoba africana y el árbol de cola, además de especies de plantas medicinales utilizadas por las poblaciones locales. La fauna es igualmente diversa, con especies como el elefante africano, los babuinos y varias especies de antílopes, así como aves como el buitre cabecinegro. Número 10. Valle del Rift y su sistema de volcanes. África es un continente con gran actividad geológica, y algunas de sus regiones más fascinantes son las áreas volcánicas activas, donde la dinámica de la Tierra se manifiesta de forma impresionante. El Valle del Rift, una enorme falla geológica que se extiende por toda África Oriental, es el epicentro de esta actividad, albergando varios volcanes activos que son tanto una maravilla natural como un desafío para las poblaciones locales. Entre los gigantes del Valle del Rift se encuentra el Kilimanjaro, en Tanzania. Con casi 6.000 metros de altura, es el punto más alto de África. Aunque se considera un volcán inactivo, continúa impresionando no solo por su tamaño, sino también por la presencia de glaciares en su cima, un contraste notable en pleno continente africano. El monte Nyiragongo, en la República Democrática del Congo, es uno de los volcanes más activos del mundo, conocido por la grandeza de su caldera y por la lava líquida que frecuentemente desborda de su cráter. El volcán es famoso por su lago de lava persistente, uno de los pocos existentes en el planeta, lo que lo convierte en un fenómeno geológico fascinante, pero también peligroso. Otro volcán destacado es el Ol Doinyo Lengai, en Tanzania. Es el único volcán activo que emite lava carbonatada, un tipo raro de lava que es mucho más fluida que la lava basáltica común. Este volcán, ubicado cerca del lago Natron, es considerado sagrado por las comunidades Masái, que lo ven como una montaña de gran significado espiritual. Número 11. Recursos minerales. África es un continente rico en recursos minerales, que desempeñan un papel fundamental en la economía global. Su geología compleja esconde abundantes depósitos de metales preciosos, piedras preciosas y recursos energéticos.
Sudáfrica y Ghana, por ejemplo, son dos de los mayores productores de oro del continente. Sudáfrica en particular es famosa por sus minas de oro, ubicadas principalmente alrededor de Johannesburgo, que alguna vez fueron las más productivas del mundo. Ghana, por su parte, se ha destacado como uno de los mayores productores de oro del África Occidental, y sus minas son una de las principales fuentes de ingresos del país. Cuando se habla de diamantes, Botsuana y la República Centroafricana son dos países que poseen grandes depósitos de estas piedras preciosas. Botsuana es uno de los mayores productores de diamantes del mundo, con minas como Jwaneng, considerada la más rica en términos de valor de producción. En la República Centroafricana, aunque la producción es menor en comparación, los diamantes también desempeñan un papel importante en la economía, aunque la extracción y el comercio de estos minerales a menudo están vinculados a conflictos y problemas de gobernanza. El petróleo es otro recurso vital para la economía de varios países africanos, destacando Nigeria y Angola. Nigeria, el mayor productor de petróleo de África, posee grandes reservas en el delta del Níger y es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Angola, otro gigante petrolero africano, tiene vastos campos de petróleo frente a su costa atlántica, los cuales son responsables de la mayor parte de las exportaciones del país. Número 12. Parques nacionales. África alberga algunos de los parques nacionales más icónicos y bien conservados del mundo, verdaderos refugios de la vida salvaje y la biodiversidad del continente. Entre los más famosos se encuentra el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, conocido por sus llanuras interminables y por las grandes migraciones de ñus, cebras y antílopes, acompañadas por depredadores como leones y hienas. Es uno de los lugares más impresionantes para observar la vida salvaje en su estado natural. Otro destacado es el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. Con más de 19.000 kilómetros cuadrados, es uno de los más grandes del continente y alberga a los famosos Big Five. Su estructura está bien desarrollada para el turismo, con carreteras, alojamientos y centros de visitantes. En África Central, el Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda, protege a los rarísimos gorilas de montaña. El lugar ganó fama mundial gracias a los estudios de la primatóloga Dian Fossey y atrae a turistas que desean ver a estos animales de cerca, entre bosques y terrenos volcánicos. El delta del Okavango, en Botsuana, es otro ejemplo notable. Aunque no es un parque nacional tradicional, es una zona de conservación única, donde el desierto se encuentra con aguas cristalinas, creando un hábitat rico en elefantes, hipopótamos y... Número 13. Música, danza y arte. La música, la danza y el arte son expresiones fundamentales del alma africana. Están presentes en el día a día, en los rituales, en las celebraciones e incluso en los momentos de luto. En África, el arte no es solo una forma de embellecer, sino una manera de comunicar, educar y preservar historias y tradiciones ancestrales. Los ritmos percusivos, como los del djembe en África Occidental, crean compases que resuenan en aldeas enteras, llamando a las personas a bailar y conectarse con sus ancestros. En muchas culturas africanas, la música es un lenguaje espiritual. Acompaña ceremonias, bodas, iniciaciones y cosechas. Cada ritmo tiene un significado, cada danza cuenta una historia. En Etiopía, los cantos litúrgicos de la Iglesia Ortodoxa tienen raíces milenarias, mientras que en Angola, la energía del semba, precursor de la samba, atraviesa generaciones. En Senegal, la kora, una arpa africana de 21 cuerdas, acompaña los relatos de los griots, los narradores que mantienen viva la memoria de los pueblos. Las artes visuales también son profundamente simbólicas. Máscaras talladas a mano, tejidos teñidos con técnicas ancestrales, pinturas rupestres en el Sahara y esculturas en bronce del antiguo reino de Benín revelan la riqueza de un legado artístico que moldeó culturas enteras e influenció al mundo.
Número 14. Maravillas naturales. Cuando se habla de los paisajes naturales más impresionantes del planeta, es imposible no mirar a África con admiración. El continente alberga escenarios que parecen de otro mundo, verdaderas esculturas naturales moldeadas a lo largo de millones de años. Y entre estas maravillas se encuentra la extraordinaria caldera de Ngorongoro, ubicada en el norte de Tanzania. Esta caldera es, en realidad, lo que quedó de un antiguo volcán gigante que colapsó hace millones de años. Con aproximadamente 20 kilómetros de diámetro y bordes que se elevan más de 600 metros de altura, forma una caldera natural cerrada, como un inmenso jardín secreto donde la vida florece en abundancia. Es una de las mayores concentraciones de fauna de África en un solo lugar, rodeada de paisajes que parecen pintados a mano. Más al sur, en pleno desierto del Namib, se encuentra otro espectáculo natural, Sossus Blay, una de las regiones más fotografiadas del mundo. Sus dunas gigantes, que pueden alcanzar hasta 300 metros de altura, adquieren tonalidades anaranjadas y rojizas con los primeros y últimos rayos del día, creando un efecto visual hipnotizante. Entre estas dunas, pequeñas salinas y árboles secos dibujan un escenario casi surrealista. Número 15. África Oriental. África Oriental es una de las regiones más fascinantes y diversas del continente, compuesta por 17 países, cada uno con sus propias características y riquezas naturales. La región también alberga una impresionante diversidad de fauna, incluyendo especies endémicas como el ñu de cola blanca, encontrado en las tierras altas de Etiopía, y el babuino de pecho rojo, un primate que vive en grandes grupos que pueden alcanzar los cientos de individuos. En el norte de Kenia, la gacela de Grant, una de las especies de antílope más grandes de la región, es otro ejemplo de la fauna extraordinaria presente en esta parte del continente. Además de los paisajes deslumbrantes y la vida silvestre abundante, África Oriental también es un centro de profundo patrimonio cultural e histórico. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el sitio arqueológico de Lalibela, en Etiopía. Este complejo de iglesias excavadas directamente en la roca fue construido en el siglo XII, con la intención de crear una nueva Jerusalén en África, por iniciativa del rey Lalibela, quien deseaba fortalecer la fe cristiana en la región. Hasta hoy, las iglesias de Lalibela atraen a miles de peregrinos de todo el mundo, manteniendo viva la espiritualidad y la historia de esta tierra única. Número 16. Ciudades y megalópolis. Entre paisajes salvajes y tradiciones milenarias de África, emergen grandes centros urbanos que moldean el presente y el futuro del continente. 3 ciudades se destacan por su grandeza, influencia y diversidad: El Cairo, Lagos y Johannesburgo. El Cairo, capital de Egipto, es una metrópolis que parece flotar entre el pasado y el presente. Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, es una de las ciudades más pobladas del mundo árabe. Sus calles mezclan el caos del tráfico con el sonido de las mezquitas y el comercio vibrante. A orillas del Nilo, alberga monumentos históricos como las pirámides de Giza y la Esfinge, mientras que sus barrios modernos muestran una ciudad en constante transformación. Lagos, en Nigeria, es el mayor centro urbano de África en términos poblacionales. Con una energía intensa y ritmo acelerado, la ciudad es considerada el corazón económico del África occidental. Lagos es un verdadero mosaico de contrastes: rascacielos y barrios marginales, playas y atascos, arte urbano y tecnología de punta. También es un polo creativo, donde la música afrobeat, el cine de Nollywood y la moda local ganan protagonismo internacional. Por último, Johannesburgo, en Sudáfrica, es el principal centro financiero del continente. Nacida durante la fiebre del oro, la ciudad creció marcada por una historia compleja, incluyendo los hitos de la lucha contra el apartheid. Hoy es símbolo de superación y renovación. Museos como el del apartheid
y barrios como Soweto cuentan historias impactantes, mientras que el centro urbano late con negocios, arte, gastronomía e innovación. Número 17. África Central. África Central es una región marcada por selvas densas, ríos grandiosos y una diversidad cultural que vibra en cada rincón. Aunque muchas veces olvidada por los focos internacionales, esta parte del continente alberga algunos de los paisajes más impresionantes de África y ciudades que crecen a ritmo acelerado. La República Democrática del Congo es el país más grande de la región, tanto en extensión como en población, y está atravesada por el poderoso río Congo, que abastece a millones de personas y conecta comunidades aisladas en medio de la selva tropical. Su capital, Kinshasa, es una metrópolis vibrante, con más de 17 millones de habitantes, conocida por su intensa escena musical, mercados animados y un espíritu urbano que refleja la fuerza del pueblo congoleño. En Camerún, la diversidad es la palabra clave. Conocido como la África en miniatura, el país reúne una fascinante mezcla de paisajes, playas tropicales, bosques húmedos, montañas y sabanas. Yaoundé, su capital, es el centro político y cultural del país, con museos, universidades y una rica producción artística. Gabón, bañado por el Océano Atlántico, llama la atención por sus bosques bien conservados y sus políticas de conservación ambiental. El país alberga parques nacionales como Loango, surfeando olas. Guinea Ecuatorial se destaca por un detalle raro en el continente. Es el único país africano donde el español es idioma oficial. Además, su capital, Malabo, ubicada en la isla de Bioko, sorprende con una arquitectura que mezcla influencias coloniales y modernas. Por último, en la República Centroafricana y en Chad, a pesar de los desafíos sociales y económicos, se encuentran fuertes tradiciones culturales, paisajes vírgenes y pueblos que mantienen vivas sus raíces más antiguas. Número 18. Gastronomía africana. La gastronomía africana es tan diversa como el propio continente. Con más de 50 países y cientos de grupos étnicos, los sabores de África mezclan ingredientes locales, técnicas tradicionales e influencias históricas, como las traídas por los árabes, europeos y pueblos asiáticos. En África Occidental, platos como el jollof rice, un arroz condimentado con tomate, pimiento y especias, son motivo de orgullo nacional en países como Nigeria, Ghana y Senegal. Carnes asadas, mandioca, ocra y el uso abundante de chiles también marcan presencia en las recetas cotidianas. En el norte del continente, donde predominan influencias árabes y mediterráneas, es común encontrar platos como el cuscús marroquí, tajine, un estofado cocido lentamente con carne, verduras y frutas secas, y el uso frecuente de garbanzo, menta y especias como azafrán, comino y canela. En el este africano, el injera, un tipo de pan fermentado hecho de tef, es la base de la alimentación en Etiopía y Eritrea. Se sirve con salsas picantes, lentejas y carnes cocidas. En Kenia y Tanzania, el ugali, una masa de maíz, acompaña carnes, vegetales y estofados. África Central valora ingredientes como el plátano macho, el maní y los peces de ríos como el Congo. El endolé, un plato típico de Camerún hecho con hojas amargas y pasta de maní, es muy popular. En África Austral destacan el braai, una parrillada sudafricana, y recetas con maíz, frijoles y carne de caza. Número 19. África Occidental. África Occidental es una región marcada por una inmensa diversidad cultural, étnica y geográfica. Aquí encontramos países que desempeñan papeles importantes en el escenario africano, tanto por su historia como por su economía dinámica. Nigeria, el país más poblado de África, es un ejemplo claro de esta diversidad. Su antigua capital, Lagos, es hoy una de las ciudades más grandes del continente y un importante centro económico y cultural.
La ciudad ofrece experiencias variadas, como la moderna Isla Victoria, que alberga el distrito financiero y diversos rascacielos, además de la animada playa de Tarqua Bay y el famoso mercado de Balogun, uno de los mercados al aire libre más grandes de África. Ghana, conocido como la puerta de entrada a África, impresiona con sus playas de aguas cálidas, cascadas rodeadas de vegetación tropical y una cultura acogedora. El país también es rico en historia, con construcciones coloniales y fortalezas que recuerdan el pasado del comercio atlántico. Más al oeste, Senegal destaca por su capital, Dakar, una ciudad vibrante que mezcla tradición y modernidad. Frente a su costa está la histórica isla de Gorée, uno de los principales puntos de memoria del tráfico de esclavizados, hoy convertida en un lugar de reflexión. Piélago, un destino único. Número 20. Sur de África. El sur del continente africano es una región de contrastes impresionantes, donde paisajes naturales grandiosos se mezclan con centros urbanos pulsantes, duda el principal atractivo. Con ciudades como Johannesburgo, el mayor centro financiero del continente, y Ciudad del Cabo, famosa por su belleza natural al pie de la montaña de la Mesa, el país es una vitrina de modernidad, naturaleza e historia. Además, el país alberga lugares emblemáticos como la isla Robben, de los más famosos del mundo para safaris. Namibia ofrece un espectáculo aparte con el desierto de Namibe, sus dunas anaranjadas en Sossus Bay y la costa conocida como la Costa de los Esqueletos, un lugar misterioso y fascinante. Por su parte, Botsuana es hogar del delta del Okavango, una de las mayores áreas húmedas interiores del planeta, con una biodiversidad sorprendente. Zimbabue y Zambia comparten una de las mayores maravillas naturales de la Tierra, las Cataratas Victoria, conocidas localmente como el humo que truena. Este espectáculo impresiona tanto por su fuerza como por la belleza que emana. Lesoto y Eswatini son reinos montañosos que conservan tradiciones ancestrales y paisajes impresionantes, con valles profundos, aldeas rústicas y un